Luis Valareso y Helen Quiñones. ...107 personas vinculadas a grupos terroristas fueron detenidas en un mega operativo desplegado en 6 provincias del país. Durante las intervenciones se decomisó un lanzagranadas y armamento militar que levantó las alertas de las autoridades, según la ministra del Interior, Mónica Palencia. Ricardo Alcíbar nos tiene los detalles. Hola, Ricardo. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Policía Nacional, también la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior emprendieron este operativo denominado Gran Cero Impunidad. Esto en 6 provincias costeras del país, en donde se tienen identificados a 2 grandes estructuras terroristas, los choneros y también los lobos. 107 personas fueron detenidas en torno a estos operativos, desplegados durante 4 días, desde este lunes 6 de mayo hasta la madrugada de este jueves. Ante lo que ha sido esta operación por parte de la Policía Nacional, Fiscalía General del Estado y Ministerio del Interior, les hemos preparado un reportaje. Veamos. Son imágenes de los más de 90 operativos que realizó la Policía Nacional durante 4 días en las provincias del Guayas, Manabí, Santa Elena, El Oro, Los Ríos y Esmeraldas, en los que se detuvo a 107 personas, todas ellas vinculadas a estructuras terroristas. Así lo dio a conocer la mañana de este jueves la ministra del Interior, Mónica Palencia, en Manta. Ha sido un trabajo muy bien coordinado, un trabajo que nos ha llevado a varias provincias y que hemos podido concluir en este momento con el resultado de aprehensiones, muchas de ellas aprehensiones en flagrancia. Con los 107 detenidos se decomisó más de 1 tonelada de droga, se recuperó 20 motos y 18 carros reportados como robados. También más de 550 municiones de diferentes calibres y se incautaron 35 armas de fuego, una de ellas de uso militar y gran poder de daño que enciende las alertas en el gobierno. Un lanzagranadas Rockets, ¿no es cierto?, que posiblemente estaba yendo a ser utilizado en la provincia de Los Ríos, iba a ser utilizado para el cometimiento de algún tipo de delito. Hemos desarticulado una potencial actividad terrorista. En su mayoría, los detenidos pertenecen a las estructuras terroristas, los lobos y los choneros. Les manifestaba que la droga es la motivación por la cual se cometen las muertes violentas. El bloque de seguridad adelantó que 50 celulares fueron decomisados y ya están bajo cadena de custodia de la policía y fiscalía para ser explotados y vincular a más miembros de agrupaciones terroristas. En la rueda de prensa, el gobierno anunció también la creación de una nueva unidad policial, Fuerza Anticriminal. Además de lo visto en el reportaje, la Policía Nacional también en la ciudad de Manta presentó las evidencias luego de haber desmantelado y desarticulado a una banda delictiva que se encargaba de falsificar botellas de whisky, incluso colocarles un sello de autenticidad que debería ser otorgado por el gobierno nacional. Todas estas botellas de licor eran distribuidas a diferentes ciudades del país. Hasta acá la información desde los exteriores del cuartel Modelo. Regresamos a estudio con más. Muy buenas tardes. Buena tarde también para ti, Ricardo. Gracias por la información. Vamos con otros temas. El gobierno firmó un decreto para otorgar una compensación del 50% a favor de los usuarios residenciales del servicio eléctrico del país. Esto debido a los apagones de abril. El Ministerio de Energía tiene 20 días para presentar el mecanismo para aplicar la rebaja. El primer anuncio lo hizo el presidente Daniel Noboa el pasado 16 de abril. Durante una de sus actividades presidenciales, dijo que el gobierno cubriría el 50% de las planillas de energía eléctrica correspondientes a abril. Para contrarrestar el accionar de estos miserables, nosotros cubriremos el 50% de la planilla eléctrica en los hogares del mes de abril. 23 días después, el gobierno firmó el decreto ejecutivo 260. Aquí el presidente Noboa dispone al Ministerio de Energía y Minas que analice y realice acciones para otorgar una compensación equivalente a una rebaja del 50% a favor de los usuarios residenciales del servicio público de energía eléctrica, debido a los cortes de luz suscitados en abril. Para esto, se dio un plazo de 20 días, aunque esto no significa que desde esa fecha regirá el descuento. Mediante una entrevista digital, el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, aseguró que la rebaja propuesta el 16 de abril por el presidente no ha sido inmediata, ya que se han tenido que subsanar dificultades legales.
Mientras tanto, el decreto mencionado establece que una vez completados los procesos se gestionará la obtención del dictamen favorable por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para que los montos de compensación sean cubiertos por el Estado ecuatoriano y transferidos a las empresas eléctricas distribuidoras. Y precisamente el ministro de Energía, Roberto Luque, entregó información sobre la crisis energética en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Aseguró que el sistema de compensación por planillas eléctricas le costará al Estado 40 millones de dólares. Karen Aro está en la legislatura para darnos más detalles. Hola, Karen. Hola, ¿cómo estás, Liz? Amigos televidentes, buenas tardes. En efecto, de una extensa comparecencia en la Comisión de Fiscalización participó el ministro de Energía encargado, Roberto Luque. Esto en cumplimiento a lo que decidió el Pleno de la Asamblea Nacional la semana pasada de iniciar un proceso de fiscalización a la crisis energética por la que atraviesa el Ecuador. En este marco, primero ratificó que la próxima semana no habrá cortes de energía en todo el país, lo que sí para la semana subsiguiente se hará una nueva evaluación para determinar cuál sería la decisión que tome esta cartera de Estado. En este marco también explicó cómo se hará el mecanismo y el plan de compensación para las planillas eléctricas a raíz del decreto que firmó ya el presidente de la República. También explicó a la Comisión de Fiscalización cómo es el mecanismo para la compra de energía a Colombia. Dijo que el Ecuador no puede negociar el precio sino tomar una decisión si compra o no, porque es este país el que fija la tarifa. Por otro lado, explicó también que ya tienen unas 64 ofertas para la compra de energía a través de barcazas. Pero escuchemos un extracto de lo que nos dijo a la Cámara. Un decreto ejecutivo y hay un sistema que se está implementando entre las distribuidoras que lo vamos a comunicar oportunamente, pero es un sistema de compensación. ¿Cuánto más o menos? Este mes ya estamos arrancando, yo creo que a finales de la próxima semana ya estaría todo el mecanismo establecido. Es decir, que la ciudadanía solo va a pagar el 50% de la planilla. ¿Y cuánto implica eso para el gobierno? O se le va a compensar ¿cuántos montos? Alrededor de 40 millones. Yo ratifico de que no va a haber cortes programados para la siguiente semana de racionamientos eléctricos. Y como dije en la rueda de prensa del día de ayer, lo que puede llegar a haber es un contingente que estamos teniendo problemas en Coca-Cola Sinclair, que cada ciertas lluvias fuertes, el caudal aumenta y trae sedimentos y estamos más frecuente de lo normal dejando inoperativo una central que aporta con muchos megavatios y si es que eso ocurre en hora pico podrían llegar a haber cortes puntuales que los comunicaremos oportunamente, pero no es algo que vaya a ser programado. Y bien, por otro lado, contarles que a esta hora aquí en la Comisión de Biodiversidad está presente la ministra de Ambiente, Sade Fritzi. Ha sido convocada por esta mesa legislativa para entregar información de la presencia y la contaminación de mecheros en la Amazonía ecuatoriana y el derrame de petróleo. Sin embargo, según los legisladores, esperan obtener información y hacerles consultas sobre el caso Olón, el que involucra en la construcción de un proyecto inmobiliario a funcionarios del Estado y también a la primera dama del Ecuador. Nosotros permaneceremos en este lugar ya que en minutos ingresaremos a esta comisión. Se espera la comparecencia sobre el tema que les comentamos, pero también obtener información sobre el caso Olón. Eso es lo que le puedo contar hasta el momento. Continúas tú, Helen, en estudios. Que tengan una buena tarde. Buena tarde también para ti, Karen. Muchas gracias. El posible impacto ambiental del proyecto inmobiliario en Olón, vinculado al círculo presidencial, consta en el informe de la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente con el que se viabilizó su construcción. Este documento corrobora que el esterillo Oloncito es un bosque protector. El 30 de noviembre de 2023, cuando Daniel Noboa tenía ya 7 días como presidente de la República, la empresa Vinacin S.A., de donde su esposa es accionista mayoritaria, recibía buenas noticias. La Dirección de Bosques del Ministerio del Ambiente daba luz verde a la construcción del proyecto inmobiliario ECO, que hoy está en el centro de la polémica. En ese informe se reconoce que el proyecto se levantaría en una zona con especies forestales como algarrobos, cuya presencia fue constatada in situ, y que las actividades del proyecto podrían ocasionar un impacto ambiental. En el esterillo Oloncito, que se deja en claro ahí, tiene la categoría de bosque protector. Hoy la principal defensa del gobierno ante los señalamientos es que este lugar no es una zona protegida, aunque en la práctica sí lo es. Así lo dice el exministro de Ambiente, José Dávalos. Los bosques y vegetación protector son otro grado de protección, pero protección al fin,
y forma parte del patrimonio nacional forestal, mientras que las áreas protegidas forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Si queremos hablar técnicamente, no es un área protegida porque no fue declarada como tal, pero, y no es un juego de palabras, es un área que goza de protección, porque es un bosque y vegetación protectora. Es, como usted dice, es un tema sutil de cómo se utilizan las palabras. 5 días después de este informe de la Dirección de Bosques, la Dirección Zonal 5 del Ministerio del Ambiente entregó el registro ambiental del proyecto, es decir, lo autorizó. Para los registros o licencias deberá realizarse consulta ambiental. No le puede tomar menos de 5 meses, no 5 días. Entonces, no hubo el proceso de consulta ambiental y estoy convencido de que ese es el fondo del asunto y el por qué esto necesita revisarse. Tras esta decisión, Ronald Merino, quien estaba como director encargado de la Zonal 5 del Ministerio del Ambiente, fue titularizado en sus funciones. Y desde esta dirección el proyecto ha seguido caminando rápido. Por ejemplo, el 29 de diciembre de 2023... se solicitó permiso para ejecutar una obra específica, la reconformación y protección del margen izquierdo del estero Oloncito. La autorización estuvo lista el 4 de enero, es decir, nuevamente 5 días después. El presidente de la República tenía previsto presidir la entrega de 24 ambulancias en la provincia de Santa Elena. Sin embargo, la máxima autoridad no se hizo presente. Nuestra compañera Mili Pico nos amplía los detalles a esta hora. Hola, Mili. Hola, ¿qué tal amigos en estudios, amigos televidentes? Buenas tardes. Efectivamente, durante esta mañana se esperó la llegada del presidente de la República, Daniel Noboa, hasta el cantón Salinas, provincia de Santa Elena, para realizar la entrega oficial de 24 ambulancias que serán distribuidas a las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, Bolívar, Los Ríos, Azuay, Zamora Chinchipe y Pichincha. Sin embargo, el primer mandatario no llegó. Hasta el momento se conoce que la razón habría sido por fallas técnicas en su traslado. Esta habría sido al menos una de las últimas actividades confirmadas antes de su viaje a Europa, según su agenda. El evento fue presidido por el ministro de Salud y el gobernador, quienes realizaron la entrega simbólica de las llaves a los paramédicos, reafirmando su compromiso con brindar mejor atención prehospitalaria a nivel nacional. En cuanto finalizó el evento, se dispuso el traslado inmediato de las unidades a sus lugares de destino. Esta información que tenemos hasta el momento. Ustedes continúan con más en estudio. Buenas tardes. Gracias por informarse junto a nosotros, amigos. El Consejo de Participación Ciudadana volvió a solicitar información respecto a las vacantes que existen en el Consejo de la Judicatura, un organismo que desde hace 6 meses trabaja con un titular subrogante. Nuestra compañera Daniela Valencia está en la Corte Nacional de Justicia y desde ahí nos cuenta los detalles de esta información. Hola, Dani. ¿Qué tal, compañeras en estudio, amigos televidentes? Así es, el proceso a través del cual la Corte Nacional de Justicia deberá enviar una terna para que se elija al presidente del Consejo de la Judicatura parece reactivarse luego de varios meses de espera. Y es que este 8 de mayo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social envió un memorando al Consejo de la Judicatura solicitando nuevamente información respecto a las vacantes que tiene este organismo, entre ellas el titular del Consejo de la Judicatura. Nosotros conversamos con la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Michelle Calvache, y ella nos aseguró que están conscientes de que este fue uno de los argumentos a través del cual se destituyó a la administración del expresidente Hernán Ulloa, el no haber solicitado esta terna y no haber elegido al presidente del Consejo de la Judicatura en reemplazo de Wilman Terán. Escuchemos lo que dijo.
Hemos recibido también del consejero Mer Benavides una solicitud de que hagamos la insistencia del exhorto por cuanto se está incumpliendo un dictamen constitucional, el cual también tenemos que hacer caso porque entendamos que por este mismo proceso ya hubieron 7 destituidos, entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto. Al respecto, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Josué Swing, dijo que él sigue teniendo en cuenta al presidente encargado Álvaro Román para que encabece esta terna. Dijo él, para evitar que se pueda poner en peligro el concurso de jueces nacionales que ya está en marcha. Escuchemos lo que dijo. Sí, yo creo que el doctor Román está al frente del Consejo de la Judicatura haciendo las cosas que corresponden. Está en marcha un proceso de selección de los 10 jueces que faltan para la Corte. Creería que es la persona indicada a que pueda continuar al frente del Consejo de la Judicatura. Y bien, recordemos que de acuerdo al artículo 176 de la Constitución de la República, los 5 miembros del Consejo de la Judicatura deben provenir de ternas enviadas por la Presidencia de la República, de la Fiscalía General, de la Defensoría Pública, también de la Corte Nacional de Justicia. Este último es quien debe encabezar este organismo. Sin embargo, Álvaro Román, el actual presidente encargado del Consejo de la Judicatura, proviene de una terna de la Fiscalía. Es lo que les podemos contar a esta hora. Ustedes tienen más información en estudios. Buena tarde. Buenas tardes también para ti, Daniela. Muchísimas gracias. La Universidad Central del Ecuador, a través de su Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, realizó el acto de presentación de sus nuevas autoridades. En el encuentro estuvieron varias autoridades de Estado, entre ellas la fiscal general Diana Salazar. La Universidad Central del Ecuador, a través de su Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, llevó a cabo el acto de presentación de sus nuevas autoridades. Es importante porque vuelve la Administración de Justicia a la Facultad de Jurisprudencia. Nuevamente la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central se convierte en el epicentro del debate jurídico en el país. Durante la ceremonia se brindó un reconocimiento a las autoridades salientes de la Facultad de Jurisprudencia en un gesto de gratitud por su trabajo. La gestión lo que se logró es lograr el consenso y trabajar en las áreas más importantes, como son el tema de vinculación. Especialmente en mi gestión se firmaron más de 40 convenios con las principales instituciones del país. El evento contó con la presencia de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien arribó al lugar acompañada de un importante contingente de seguridad. Su participación resaltó la relevancia del evento y su compromiso con el ámbito académico y judicial del país. Dianita fue ilustre alumna de esta casa de estudios, ¿no? Le he saludado, le he dado el abrazo extraordinario del país que está aplaudiendo su gestión, una gestión muy valiente, indispensable en este momento porque nos corroe ese término tan duro llamado corrupción. Asimismo, la máxima autoridad de la universidad en su discurso mencionó que el acto es un símbolo de la democracia institucional y el respeto a las normas y procesos establecidos. Esta es la práctica de la democracia. Eso es la universidad. El evento también contó con la presencia de autoridades como el presidente de la Corte Nacional de Justicia y el titular de la Corte Constitucional. Aún queda un largo camino para que la mayoría de las preguntas aprobadas en el referéndum y consulta popular entren en vigencia. Expertos explican cuáles serán los pasos a seguir una vez que los resultados estén publicados en el registro oficial. Aunque el CNE proclamó los resultados del referéndum y consulta popular este miércoles, aún no están publicados en el registro oficial, lo que quiere decir que todavía no corren los plazos para que la voluntad de los más de 13 millones de ecuatorianos se aplique. En todo caso, de las 9 preguntas aprobadas, hay 2 que entrarán en vigencia inmediatamente una vez que eso suceda. Que son las que tienen que ver con el rol de las Fuerzas Armadas en esquemas colaborativos con la Policía Nacional. Y la pregunta que les faculta a las Fuerzas Armadas de estar en las inmediaciones de los centros de privación de libertad. Y se tiene un plazo de 12 meses para que se hagan los ajustes reglamentarios. En cambio, las que tienen que ver con la creación de judicaturas constitucionales y extradición, dice Esteban Ron, experto electoral, el camino será un poco más largo. Esta última al principio constará solo en el papel, pues pasarán meses o incluso años para ver sus efectos. Viene primero la diplomacia internacional y la firma de acuerdos, tratados o convenios internacionales de extradición y la firma de 2 convenios más
¿sí? El de cooperación judicial y el de doble tipificación para que se pueda ejecutar. Pero hay otras que sí requieren modificaciones de ley y por lo tanto la intervención de la Asamblea. En ellas el presidente tendrá 5 días hábiles para enviar los proyectos necesarios y a su vez el legislativo deberá aprobarlas en un máximo de 60 días. Usted tiene la reforma de la Ley de Extinción de Dominio y del Código Orgánico Integral Penal, en simplificar el proceso de la extinción de dominio y en que otra de las preguntas era que las personas que han cometido ciertos delitos cumplan toda la pena dentro del centro penitenciario. Palacios aclara que si bien los legisladores pueden hacer modificaciones, siempre tendrán que respetar la voluntad popular, al igual que un posible veto del primer mandatario. Lo que la Asamblea puede es debatir el texto de estas normas. Lo que no puede hacer la Asamblea Nacional es rechazar el proyecto de ley, porque la ciudadanía lo que ha dicho es que está de acuerdo en que esto se legisle. Según los expertos, al menos 3 proyectos llegarán a manos de la Asamblea, 2 de los cuales podrían unificarse y deberían ser tramitados por las comisiones de justicia o garantías constitucionales. No obstante, al interior de la entidad ya se analiza la creación de una comisión especial para abordarlas. 180 días tendrá el Ministerio de Trabajo para elaborar el reglamento que regule la ley contra el acoso y la violencia laboral. El viceministro de Trabajo, Tito Palma, califica como necesaria la medida para especificar puntos como quiénes estarán exentos. Ha sido aprobada. Tras un intenso debate, la Asamblea Nacional se ratificó en 6 de los 11 artículos objetados por el Ejecutivo en la Ley Orgánica Reformatoria para la erradicación de la violencia y el acoso en todas sus modalidades de trabajo. Dentro de este texto, aprobado de forma definitiva con 101 votos a favor, se mantuvo la polémica figura de la desconexión laboral. Una causal que ahora podrá ser considerada como acoso laboral, como lo explica Tito Palma, viceministro de Trabajo. El trabajador, según lo que se ha resuelto, no estaría obligado a responder a ninguna llamada que se haga fuera de su jornada de trabajo. No obstante, para Natalie Pernet, lo aprobado no deja de ser solo una buena intención de ley, dado que la normativa deja muy amplio la interpretación de términos como acoso y violencia. Vas a tener un inspector de trabajo que te diga que el mensaje de WhatsApp preguntando si la reunión de las 8 de la mañana se mantiene a las 8 de la mañana es acoso, y tendrás otro inspector de trabajo que archiva el proceso señalando que eso no es acoso. Puntos que se deben especificar, agrega el viceministro de Trabajo Tito Palma, que ve como necesario que una vez que se publique la ley en el registro oficial, el Ministerio de Trabajo empiece con la elaboración del reglamento en el plazo de los 180 días establecidos. Podría haber muchas figuras, muchas situaciones que obviamente están chocando o que chocan con la realidad social. Actualmente el acoso laboral es sancionado con hasta 20 salarios básicos. Ahora, con la incorporación y entrada en vigencia de la Ley de Desconexión Digital, se tendrá que disponer a la víctima medidas de reparación y de apoyo. Más del 77% de los proyectos de ley pendientes en la Asamblea Nacional se encuentran represados en las comisiones permanentes. Analistas sostienen que al Parlamento cada vez le queda menos tiempo y por los esfuerzos deberían enfocarse en el tratamiento de las preguntas de la consulta popular. Tras 5 meses de su instalación, la Asamblea Nacional no ha logrado disminuir el peso de una cruz, compuesta de proyectos represados que en algunos casos son del 2009 y de juicios políticos. A criterio de Mauricio Alarcón, en gran medida el bajo rendimiento de este Parlamento. Termina siendo entonces una agenda legislativa, un saludo a la bandera, por una parte por los proyectos represados de aquel periodo que se cortó, pero también por la carga producto de la coyuntura. Hasta octubre de 2023, la plataforma de la Asamblea Nacional registraba más de 1.200 proyectos de ley. De este número, el 77,7% de las propuestas en trámite se encuentran en las comisiones permanentes. Entre ellas se puede contar a las reformas laborales, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Hidrocarburos y las reformas al COIP, que hoy son la joya de la corona. En el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia llevamos 14 años esperando la reforma, así como en una ley de hidrocarburos que también lleva 14 años y la discusión aún no termina. Y aunque la misma Asamblea se ha comprometido a tramitar más de 100 leyes hasta mayo de 2025, para el ex legislador Henry Cucalón la prioridad debería tenerlas las preguntas de la consulta popular. Si esta Asamblea se conecta en este trámite que va a durar 60 días con el pueblo, en algo habrá justificado su permanencia.
El ex legislador asimismo recomienda a los actuales parlamentarios no caer en agendas partidistas con intenciones de destituir o censurar a la fiscal Diana Salazar. Porque lo que más le interesan a quienes solo quieren la vendetta y la venganza es día a día irle quitando piso. Dentro de la lista de tareas inconclusas también se encuentran los procesos de enjuiciamiento político en contra de ministros como Juan Zapata y Pablo Arosemena del gobierno de Lasso, al igual que la ministra de Relaciones Exteriores Gabriela Sommerfeld y la ministra del Interior Mónica Palencia y la exministra de Energía Andrea Robo del actual régimen. Y que lo que primero debemos